de diversas maneras con animales, en ocasiones por los nombres o apelativos que se le atribuyen y que aluden directamente a su condición animal, y en otras por asociar su conducta con la de un determinado animal, con lo que queda reflejada la figura del alcahueta dentro de una fábula o un cuento ejemplar. Número 1. Por nombres o apelativos que aluden directamente a su condición animal. En el primer caso tenemos que destacar el nombre de la medianera que interviene en el cortejo del arcipreste y la viuda doña Endrina. Díxome esta vieja por nombre a Urraca. Cuaderna 919. Bueno, ya no voy a nombrar los números de las cuadernas, ustedes lo conocen muy bien. Sobre la cual la crítica López Rodríguez comenta lo siguiente: ya el mismo nombre de la vieja, Urraca, parece indicar el carácter animal de la Tosta Convento. No obstante, aunque si bien es cierto que en la descripción de la alcahueta se recrea la imagen de esta ave mediante la presencia de términos como rapaza, picaza, o joya, etimológicamente el nombre de Urraca como pájaro parece ser ajeno a los textos, no parece ser ajeno a los textos literarios del medievo, ya que, como señala Corominas, el nombre propio de mujer parece ser anterior al del animal. Y acordémonos de doña Urraca en el Cantar de Misi. La transferencia metafórica seguramente se produjo motivada por la comparación entre el vocigleo del animal con la imagen estereotipada de charla vana y constante de las mujeres. Yo por eso de Corominas solo su diccionario. Todo lo que estudia sobre el libro de Buen Amor, lo siento, pero no. Bueno, efectivamente, como señala Corominas, el nombre de Urraca era común en España de la época. Sin embargo, su connotación es sin duda polisémica, pues alude tanto al sentido onomástico como al nombre del ave. Dejando a un lado cuestiones etimológicas, lo que resulta claro es que en la descripción que realiza el arcipreste de la alcahueta se esboza la figura de este pájaro. En efecto, se presenta la alcahueta como una picaza, sinónimo de urraca, como ave rapaz que se caracteriza por tomar y acumular en su nido toda clase de objetos, especialmente aquellos que son brillantes, y de ahí que esta vieja sea de las que venden joyas. La animalización del personaje se completa mediante la traslación del cuerpo animal al humano, pues Urraca tiene pico por boca y nariz. Bueno, aquí está el adjetivo de picaza. Sin embargo, la marca del nombre no es el único juego de palabras que el arcipreste va a aprovechar para relacionar a la alcahueta con distintos animales o con imágenes que nos remiten a ellos. Más adelante, al término del episodio, incluye un fragmento en el que da una larga lista de 40 y tantos calificativos que no se deben de decir a la mensajera, pero que los dice, tales como el ya mencionado. Yo le dije como en juego picaza parlandera, que según Vicente Reynal alude a que tiene pico y a que sabe dar picotazos. También la llama anzuelo pescador, aguijón, porque incita, abejón, coloca y la relaciona al insecto que zumba y da vueltas y que se asocia en sentido metafórico al acto sexual. Y compara su arte con el de las astutas zorras, nobles de maestrías más tienen que raposa. E incluso al describir a la alcahueta, el autor marca rasgos propios del ave. Busca mensajera de unas negras pegatas, en la referencia que acaba de hacer Mariel, que se ha relacionado por algunos críticos con las negras patas como las de las urracas, para concluir con la siguiente descripción de su oficio, asimismo asociada a animales que son hábiles para atrapar presas y que generalmente aparecen mencionados en paremias o fábulas, como podemos apreciar en los siguientes ejemplos. Puse la cuaderna y tienen ustedes en negritas el ejemplo subrayado. Se le va a asociar con la liebre del cobil, sácala a la comadreja. Entonces, con la propia comadreja
porque es aquella que va, persigue y atrapa a la presa. Y el Mariel de Prieto, frase en blanco, etcétera, etcétera. Asimismo, por esa habilidad es comparada con el halcón, como face venir enseñó el falcón, así fiz venir Urraca, la dueña al rincón. O al cuervo, que aprovecha las víctimas que deja el cazador como ganancia. Cada viejos no lidian los cuervos y no grandan. Estuve revisando el refranero y lo que este refrán indica es que aquellos cazadores viejos y muy hábiles para la cacería van dejando víctimas, sobras de la cacería para que los cuervos coman. Y los cuervos saben a quién seguir en esas cacerías. Dicha habilidad la muestra la mensajera principalmente en su capacidad de seducir por la palabra, misma que debe utilizar con prudencia y discreción para no ser rechazada por la dueña solicitada. Entonces tenemos este ejemplo de envíele esta cantiga con a mi mensajera, porque, ojo con los versos C y D. Dice verdad la fábula, que la dueña compuesta, si no quiere el mandado, no da buena respuesta. Entonces la mensajera va a atrapar a la presa como ave de caza, ¿no? O tenemos el caso de que va como la raposa, perdón, yo veo otras muchas creer a ti parlera por las dulces y falsas palabras o cantigas, fallarse en de mal castigo en su manera, bien como la raposa en allena mollera. El segundo punto sería, ya no por el nombre o estos calificativos, sino por la conducta de un animal en el que queda reflejada la figura del alcahueta dentro de una fábula. En el libro de Buen Amor son varias las fábulas en las que el alcahueta es relacionada con algún animal. Estas fábulas suelen ser narradas siempre en boca de la dueña a la que está tratando de convencer la medianera, quien la compara con los siguientes animales: con raposa, con golondrina, con culebra, con urraca y, en el caso del mensajero, después de la muerte de Trotacometos, con un hurón. Hay otra referencia que es muy curiosa, a la que los críticos han puesto bastante atención, y es la reminiscencia en el oficio de la Trotacometos de ser buhonera, que quiere decir la que vende joyas, pero que nos acerca al búho, que es ave nocturna y puede ser engañosa, etcétera, etcétera. Es más por asociación. Bueno, en el caso de la raposa son muchísimas las menciones en el libro, y se les va a calificar como raposa parlera, como raposa ladrona. La raposa furtaba a su vecina el gallo en el pleito de Don Simio. Nombres de maestrías más tiene que raposa, como raposilla, como urteja, como muy artera, y siempre como astuta, en el sentido de que este animal ya está muy conocido por su conducta tramposa. Recurrencia que no debe resultarnos extraña, pues la raposa es un animal que se relaciona con la astucia, el engaño, el hurto, características que constituyen sus armas naturales de sobrevivencia, como sucede a muchos de los personajes de los relatos ejemplares. De las 5 fábulas en las que aparecen raposas en el libro de Buen Amor, me gustaría poner atención en la raposa que come gallinas en el pueblo, fábula que comparte con don Juan Manuel en el Conde Lucanor, colocada justo después del ejemplo del asno y el blanchete y antes del ejemplo del león y el mono.
incluido en el debate entre doña Garosa y la alcahueta, cuando esta última intenta presionar a la dueña para que tome una decisión en relación con las propuestas amorosas del clero. Sin duda, dicho debate es un elaborado proceso de comunicación de valores entendidos entre ambos personajes, que conlleva una auténtica escenificación, como la imaginamos al leer o escuchar las subsecuentes mutilaciones que va sufriendo la raposa en el caso de la fábula, similares a las que imagina la monja recibir si acepta el trato de la medianera, y que forman parte de un complejo proceso de transmisión y recepción que va más allá de ellas entre el narrador y el lector del libro. Al igual que en los demás ejemplos del debate, refieren a víctimas de una seducción que se enfrenta a premoniciones de peligro e incluso en algunos casos de muerte. Igual sucede en otros relatos de este mismo debate, en El gallo que falló el zafir en el muladar, en El hortelano y la culebra, en El gallo y el señor, en Los dos mures, el del campo y la ciudad, etc. Enseñanza que el lector o escucha puede deducir en relación al peligro que confrontan las presas al escuchar y al dejarse seducir por esas falsas fablas y pastrañas en boca de la medianera, que las atrapa sin dejar escapatoria alguna, pues poco a poco se verán desposeídas de su virtud y su fama por no aceptar las propuestas amorosas a pesar del aparente rechazo, como vemos en el caso de la cuaderna que señalé como ejemplo número 4. Tanto vos arrufaste, vos hazañaste, que pensaste, que acordaste, sí, pero de todos modos está entrando en el juego del cortejo. Enseñanza asimismo presente en la tercera fábula inserta en el cuarto marco narrativo del libro, la cual se centra en este cortejo de doña Endrina y más adelante con la aparición de don Melón. Estas fábulas ocupan los lugares 20 y 22 en relación a los relatos del libro. Una va narrada por trotaconventos a la dueña, el ejemplo de la butarda y la golondrina, de la que vamos a hablar dentro de un momento, y otra la respuesta de esta a la primera en el cuento del lobo. Por último, una en la que el narrador alerta y castiga a las lectoras o escuchas, el famoso cuento del león y el asno, en donde es la vulpeja juglara, la raposilla, la que va a ir con falsos falagos a convencer al asno de regresar a la corte del león, que es una trampa para que el león se lo devore, porque esos son los leones. Bueno, y ahí tenemos el ejemplo en el número 6. Bueno, pese a la aparente disparidad de las tres fábulas, estas en la obra conforman una curiosa unidad, pues parecen cumplir más una función de advertencia que argumentativa en el pasaje. Aunque cada una de ellas proviene de una voz distinta, el mensaje en todas es de alerta, en tanto advierte de un peligro envuelto en algún engaño. Y lo dice el propio texto: en muchas engañadas, castigo, exceso, tome. Y este peligro es representado en un determinado animal. En el caso de la última fábula, el animal es la astuta raposa. Plenamente codificada en la tradición faunística y presente en la cuentística medieval, y una gran lección en el arte amatoria. Y tenemos la cuaderna del número 7. Dueñas, habed orellas, oíd buena lección, entended bien las fablas, guardados del varón. Guardad non vos acalla, como con el león, el asno sin orellas sin su corazón. Y esa es la gran lección del libro para las dueñas. El segundo animal que es muy importante en relación a la medianera es la golondrina, que está presente en el ejemplo de la butarda y la golondrina. Y en ese ejemplo la
golondrina va a advertir curiosamente a la dueña del peligro del cazador que está sembrando las semillas para cosechar luego el cañaveral y preparar las redes para atraparla. La butarda, recordemos que es un ave torpe, es un ave que no escucha, es un ave que se deja engañar. Es evidente que la medianera, dueña de su oficio y conocedora de las condiciones morales y sociales de la mujer viuda que está representada por la butarda en la fábula, ha de apelar a la necesidad de protección que ésta requiere para salvaguardar su fama durante el año de celibato reglamentario que debe observar la dueña. Es decir, las redes son la trampa que le van a tender los demás galanes que la van a perseguir, pero que van a poner en riesgo su honra. Ahí tenemos tenemos la fábula completa en la pantalla, pero lo que es muy importante es ir viendo cómo es descrito el cazador como un sotil pajarero, es decir, él sabe bien el oficio de cómo va a atrapar a los pájaros, y fue a sembrar los cañamones en un vicioso ero, en un terreno fértil y propicio, justo donde andaba la butarda. La golondrina en este caso va a prevenir a la butarda en varias ocasiones, y la butarda no lo escucha, es absolutamente sorda a los consejos. La golondrina muy hábilmente se gana la confianza del cazador y se va a vivir con él. Según Lecoq, la incapacidad de la butarda le impide escuchar los nuevos consejos y por eso cae en nuevos engaños. Y recordemos cómo termina el pasaje de Don Melón y Doña Enriqueta. La golondrina instala su nido en la casa del cazador, pues ella no es objeto de su deseo y sí se ha ganado la confianza del cazador. Y las otras aves acaban desplumadas en manos de los ballesteros. Esto de las plumas está por todos lados, María. Bueno, Armando López Castro tiene un comentario que es muy interesante porque dice, y cito: el motivo de la caza erótica característico de la literatura cortesana y regido por un alto grado de ritualización es transferido alegóricamente al mundo animal, al mundo espiritual, perdón, pues la imagen del cazador remite a la imagen del diablo que está siempre al acecho de las almas. De este modo, al despreciar la butarda los consejos de la golondrina, cuya ligereza contrasta con la gravedad de aquella, pone también al descubierto la falta de compañía en la que vive la viuda. Por último, solo menciono el caso, la comparación, la asociación que se hace del papel del alcahueta en el libro con la culebra chica y medio muerta tal a la que el hortelano da hospedaje, protege, alimenta, cuida, hasta que la culebra es una culebra grande, etcétera, y lo va a morder, lo va a traicionar. Y el hurón, que es todo un personaje, un absoluto personaje, yo no sé, entre Fernán García y él, bueno, uno es listo y otro es tonto, pero realmente son dos personajes bien interesantes en cuanto a mensajeros varones, pero aquí este es un rapaz mintroso, beodo, ladrón, mensurero, taur, peleador, goloso, refectero, reñidor, adivino, sucio, aurero, necio, perezoso, etc. Y el mayor de los defectos, y toda una cuaderna está dedicada a eso, es el ser parlero, tener poca discreción en relación a los amores, que es la última de las cuadernas. Bueno, en el caso del clérigo, va a quedar señalado como el lobo que busca los favores de la alcahueta, la raposa, y lo dice claramente el texto.
Como me lo preguntabas el otro día, Gerardo, ¿quieres lo que el lobo quiere de la raposa? Y esta, que es conocedora de su oficio, sabe que el que al lobo envía, a la fe carne espera. El profesor Snow diría sexo. ¿Verdad? Así bueno, muy interesantes son estas últimas dos cuadernas que puse en la pantalla. La primera, por mejor tiene la dueña de ser poco forzada. ¿Y por qué? Porque en todas las animalias esto es cosa probada. Hay que empujar a la dueña a caer en la tentación y en el cortejo. En fin, y por último, Doña Urraca, que ha sido comparada en la obra con esta ave, con la urraca, con la raposa, con la golondrina, con la culebra, en el caso del mensajero con el hurón. Es descrita además y al final, tanto como buen amor, porque lo vimos, llámame buen amor, en un momento dado, como una mala bestia, cosa que también es muy curiosa. Que mucha mala bestia vende buen corredor y mucha mala ropa cubre buen cobertor. Hay toda una construcción del personaje alrededor de estos animales, y yo creo que todavía se le puede sacar más jugo al personaje en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, después de andar por todo este zoológico literario, seguramente ustedes tendrán dudas, comentarios o por lo menos un chiste que quieran compartir con nosotros en la mesa. Pues las preguntas están abiertas en este momento. Una pregunta, José Luis. Estamos tan acostumbrados a pensar en las hormigas como siempre colaborando, siempre trabajando juntos, que has mencionado que también en la historia, si tal vez no oía bien por el ruido, ¿cuáles son algunos ejemplos de su egoísmo? ¿De su egoísmo? Tú lo has mencionado. Vale, sí, cómo no. Envidioso. Mencioné la envidia, mencioné la crueldad, mencioné que son egoístas, porque hay una fábula en la que la cigüeña le pide alimento. La cigüeña ya en diciembre, bueno, ya en invierno, perdón, como no tiene nada que comer, le pide alimento, y la hormiga le dice que no le va a dar nada porque ella estuvo cantando todo el verano. La cigarra. Entonces, ahí es un acto donde no hay piedad, no hay caridad cristiana, sino un acto de egoísmo. No le da de lo que ya tiene ahí almacenado la hormiga, no le da nada, e incluso se burla de ella. Le dice, a ver, ahora canta, no está pidiendo, a ver, canta a cantar para que la pases bien. Entonces ahí hay bueno, yo considero que eso es un acto de egoísmo dentro de todo este marco de referencia que tiene que ver con los pecados capitales y todas estas cosas. Nada más que, a diferencia de las fábulas del Sopo, casi siempre tienen abajo la moraleja y dicen, bueno, la hormiga ha trabajado mucho y se ha hecho eso, pero nunca mencionan que hay egoísmo y que hay crueldad y que hay burla. Nada más mencionan como la parte positiva. Bueno, también para Luis, ya que estamos con Luis. Este dato de las hormigas gigantes que arrastran oro, tú lo encontraste en Plinio. Sí. Pero fue como la referencia más antigua que tú encontraste. Sí. Porque aparece en Heródoto también. De hecho, yo creo que Heródoto es como el comienzo de esta visión de las hormigas, que prácticamente se vuelve un lugar común en los libros de viaje. Incluso cuando llegamos a Mandeville, en el que estoy hablando del siglo XV-XIV, Mandeville, claro que se piratea todas las cosas de los libros de viajes como Marco Polo, etcétera, etcétera, pero Mandeville debe hablar en el siglo XIV-XV más o menos,
Sí, sigue hablando de las hormigas gigantes y después el motivo se reformula en los textos de materia alejandrina del siglo XIII, XII, en francés. No, creo que en el libro de Chandler no, pero sí está en el román francés. Pero hay como que toda una tradición de estas hormigas que arrastran, de hormigas gigantes que arrastran oro. Ya lo anoto porque lo voy a buscar. En realidad la referencia yo la tomé del fisiólogo. Sí, en primera instancia porque según una consulta, la primera aparición fue como en el siglo II, pero después se fue reconstruyendo, reelaborando como todos los otros textos, y hasta el siglo VIII aparece ya más o menos una edición latina, y esta edición latina, que es la que yo consulté, menciona a Plinio como sí, seguramente es como la base de la Biblia. Sí, pero ahora que me dices de Heródoto lo voy a buscar. Sí. Gracias, cómo no. Pues bueno, yo voy a hacerle otro indicio a Luis. En los documentos que yo estoy trabajando del Archivo General de la Nación aparecen hormigas gigantes, pero están unidas a lo que es la brujería, porque por ejemplo hay el caso de una mujer que dice que es bruja, etcétera, y que dice que tenía en su cocina un jarro para hacer chocolate. Entonces va una de sus sirvientas, entonces dice que ahí se ha aparecido el diablo, etcétera, ¿no? Que incluso la cosa a la sirvienta. Entonces dice que cuando ella va a hacer chocolate, voltea el jarro y salen hormigas gigantes del tamaño de su mano, y también sapos, ¿no? Entonces a lo mejor ahí está otra vez elaborado este tipo, ¿no? Entonces es interesante ver cómo va mutando, ¿no? Según sí, voy a buscar porque te quedé muy impresionado con la vida. Tienes que trabajar como la Sí, bueno, de hecho, Heródoto de Quintiliano, me parece, Marcelo de Cavendish, habla de hormigas de tamaño de perros. Habla de hormigas gigantes del tamaño de perros. Sí, y Luis lo mencionó. Y sí, no, y me parece aparte súper interesante cómo Luis está como haciendo esta hipótesis de cómo este animal también se vuelve después monstruoso completamente si pensamos en las narraciones futuristas, que un insecto gigante es un monstruo. No. Es que yo viendo los insectos. En Colombia están las hormigas estas, que la gente se come. Con las hormigas culones. Ajá, y que las venden en canastas aquí en la calle y la gente come las colecciones de la casa. Y son grandes y tienen literalmente su como su nombre lo indica. Su nombre lo dice. Tienen nada de se comen. Pero es que en mi país, El Salvador, en el de mayo, hay una plaga enorme de hormigas por todo el país, vuelan y duran un mes exactamente. Y porque son muy invasoras, esto que decía Luis, entonces tiene que ver con eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? A la una. Bueno, ya que... ¿A qué animal corresponde un raposo? A la zorra. La zorra y el cuervo, la raposa y el cuervo, las fábulas tradicionales. También se le menciona como marfusa en algunos textos. Sí, marfusa, raposa, pero es... y luego lo vi en las caricaturas. En Buen Amor. Era la En el libro de Buen Amor llegan a, en vez de raposa, llegan a hacer mención a la marfusa como dos veces. Sí, lo mencioné entre los muchos. La marfusa es otro de los nombres de la raposa. Marfusa, raposa, raposilla, pulpeja y nunca zorra, ¿eh? En el libro de Buen Amor no. Había raposa. Sí. Nada más hay una en todo el libro. Cruzada panadera. Sí, es zorra. Sí. ¿Hay alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, pues entonces cerramos la mesa. Muchísimas gracias a todos los ponentes y los invitamos
A las 6, a la conferencia magistral que nos va a hacer el gran honor el doctor Snow de guitarra. Y que se titula Primeras reflexiones sobre la presencia de los animales en la Celestina. Gracias. Una